A las 7 horas con 45 minutos de la mañana, hora de Venezuela, un caza Su-30 MK2 de la Fuerza Aérea Venezolana, volando a 9.000 metros de altitud sobre una isla remota del Caribe, soltó 2 misiles KK-35 desde sus pilones subalares con un estallido que reverberó en el aire tropical, acelerando los proyectiles desde 0 hasta 1.800 km por hora en solo 6 segundos, gracias a sus motores de cohete sólido que generan 28.000 kilogramos de empuje. Estos misiles de 600 kilogramos cada uno, con ojivas de fragmentación de 130 kilogramos, descendieron en una trayectoria rasa buscando su objetivo, el nuevo cuartel general secreto de Estados Unidos, oculto bajo camuflaje vegetal en una isla no marcada en mapas civiles, a 80 kilómetros de la costa venezolana, en una misión de inteligencia rutinaria para monitorear actividades regionales. Y aquí es donde necesitas fijarte bien, porque lo que pasó en los siguientes 2 minutos y 19 segundos no solo destruyó esa instalación en segundos, sino que borró literalmente del mapa una inversión estadounidense de cientos de millones de dólares, desencadenando una crisis que pondría a prueba las tensiones entre Caracas y Washington como pocas veces antes. Pero espera, déjame contarte por qué este golpe fue tan letal. El Su-30 MK2 no es solo un avión. Es una máquina de guerra rusa que vuela a la velocidades supersónicas de hasta 2.500 km por hora, con un alcance de 3.000 km sin repostar, capaz de llevar hasta 8.000 kg de armamento en sus 12 puntos de anclaje para mantener superioridad en combates aéreos. En esta misión, el piloto, el mayor Carlos Mendoza, con 1.500 horas de vuelo, había navegado a través de nubes bajas, evadiendo radares comerciales y militares con rutas planeadas para explotar huecos en la cobertura estadounidense. Cuando los misiles espías se separaron del caza, activaron sus sistemas de guía radar activo, corrigiendo el curso en tiempo real contra vientos de 25 km por hora. El primero impactó el centro de operaciones del cuartel, un búnker disfrazado bajo palmeras artificiales, detonando con una fuerza de 400 toneladas de TNT, creando un cráter de 12 metros de diámetro que tragó equipos de vigilancia valorados en 15 millones de dólares. Fragmentos de hormigón y acero volaron a 200 metros, prendiendo fuego a la vegetación circundante pese a la humedad del 90%. Un par de segundos después, el segundo misil golpeó los hangares subterráneos donde se guardaban drones de reconocimiento estadounidenses, modelos Reaper modificados para espionaje, explotando tanques de combustible que generaron una bola de fuego visible a 8 kilómetros, incluso en la luz del día. El estruendo sacudió el suelo como un sismo de magnitud 4, alertando a pescadores locales a 15 kilómetros que creyeron en un volcán submarino. Pero luego llegó lo peor. Los misiles siguientes, programados para golpes en cadena, arrasaron pistas de aterrizaje clandestinas, silos de comunicaciones y laboratorios de análisis que, según inteligencia venezolana, se usaban para operaciones ilícitas. El humo gris se alzó en columnas de 150 metros, bloqueando sensores ópticos de cualquier satélite estadounidense que intentara acercarse. Mendoza, observando desde arriba con cámaras de alta definición, vio en su pantalla cómo el cuartel desaparecía bajo una serie de explosiones encadenadas, con secundarias provocadas por munición almacenada que detonaba por sí sola. Confirmó el éxito transmitiendo un código cifrado a un satélite repetidor, pero en ese momento no podía prever cómo este impacto quirúrgico escalaría a una réplica venezolana desesperada que casi provoca un conflicto mayor. La isla, con su biodiversidad única, intensificó el desastre. Corales antiguos se rompieron como vidrio, creando un claro de 400 metros cuadrados donde antes había cobertura impenetrable. Aves huyeron en bandadas y el mar cercano se tiñó de sedimentos por la erosión repentina. Este no era un asalto cualquiera, era una muestra de poder que demostraba cómo la tecnología rusa podía penetrar las defensas más escondidas sin ser detectada hasta el último instante. Y francamente, el oficial estadounidense a cargo nunca vio venir algo así, porque su arrogancia en creer que la isla lo protegía todo lo llevó a subestimar al adversario. Pero para captar cómo llegamos a este punto, necesito retroceder un poco, porque la cadena de sucesos que llevó a esta destrucción fue una mezcla ideal de errores tácticos, malentendidos diplomáticos y pura mala fortuna que nadie en Washington esperó. El Su-30 MK2 prosiguió su trayectoria tras el lanzamiento, virando suavemente hacia el este a una velocidad de 1.500 km por hora. Mientras sus sistemas de contramedidas electrónicas vigilaban cualquier señal de radar enemigo que pudiera haber sobrevivido al impacto inicial. Pero el estrago ya estaba consumado. Los misiles KK-35, que transforman munición convencional en armas inteligentes con kits de guía radar,
Habían perforado el camuflaje insular con facilidad, sus ojivas de penetración explosiva diseñadas para detonar después de atravesar hasta 2 metros de concreto reforzado. Cada uno de estos misiles cuesta alrededor de $400,000, pero su efectividad es mítica, con tasas de precisión del 97% en condiciones óptimas. En esta ocasión, las coordenadas se habían programado con datos de radares costeros venezolanos, que ofrecen exactitud de 8 metros incluso en entornos marítimos agitados. La primera oleada destruyó el generador principal del cuartel, un complejo nuclear de 1 megavatio que alimentaba radares de baja frecuencia disfrazados como estaciones meteorológicas. La explosión cortó la energía en un radio de 150 metros, dejando a los operadores estadounidenses en tinieblas, forcejeando con linternas para encender reservas que nunca se activaron porque el segundo misil las pulverizó. 1 minuto después, las instalaciones de almacenamiento de datos, ocultas en cuevas naturales fortalecidas con acero, sufrieron impactos directos que detonaron cientos de kilogramos de servidores y discos duros, creando una serie de explosiones secundarias que duraron 10 minutos y generaron calor de 900 grados centígrados, fundiendo circuitos y carbonizando documentos. La isla, con su humedad elevada, no previno que el fuego se expandiera. Al revés, el vapor creó una niebla tóxica llena de partículas químicas de los laboratorios destruidos, donde supuestamente se analizaban muestras para inteligencia regional. Mendoza, desde la cabina, sintió una ligera turbulencia por las ondas de choque ascendentes, pero el Su-30, con su estructura de aleación que absorbe vibraciones, mantuvo el rumbo estable. Su copiloto, el teniente Ana Torres, chequeó sensores. No había lanzamientos de misiles antiaéreos, solo silencio radar, confirmando que el cuartel había sido incapacitado antes de responder. Pero luego, en tierra, el pandemonio era total. Agentes estadounidenses, unos 40 en total, corrieron despavoridos entre ruinas. Algunos heridos por fragmentos voladores de hasta medio kilogramo que viajaban a 400 metros por segundo. El comandante del cuartel, el coronel James Harlan, quien había estado en una reunión improvisada, salió tambaleante con un brazo roto, vociferando órdenes para evaluar pérdidas. Pero su radio portátil falló por la interferencia electromagnética residual de los misiles. Harlan, con 24 años de servicio y entrenamiento en Langley, nunca pensó que su fortaleza invisible pudiera borrarse en segundos. El cuartel, edificado en secreto durante 18 meses con fondos desviados de presupuestos de inteligencia, albergaba tecnología de élite. Radares de matriz en fase que detectan aviones a 150 kilómetros, pero que en esta mañana fallaron porque el Su-30 opera en frecuencias que ellos no captan efectivamente. El ataque no solo arrasó edificios, eliminó bases de datos con info sensible sobre operaciones en Sudamérica, incinerando servidores en fuegos que alcanzaron los 700 grados. Un rato después, cuando el humo se aclaró un poco, Harlan mandó un recuento. 12 bajas confirmadas, 22 heridos y el 85% de la infraestructura perdida. Pero esto era mero inicio, porque la destrucción activó protocolos automáticos en el comando estadounidense, que detectaron la anomalía vía satélites a 400 kilómetros en órbita. La respuesta inicial fue de incredulidad. ¿Cómo un caza venezolano había golpeado tan profundo sin aviso? La arrogancia de Harlan en no instalar sensores adicionales, creyendo que la isla bastaba, selló el destino. Y mientras el Su-30 se alejaba hacia cielos seguros, enviando imágenes post-ataque que mostraban un claro humeante de 200 metros de diámetro, el Pentágono ya ponderaba si escalar. Pero para captar la escala, imagina la inversión evaporada. $500 millones en equipo, desde satélites portátiles hasta laboratorios modulares, todo reducido a escombros en una operación que costó a Venezuela menos de $1 millón en misiles. Esta desproporción tecnológica es lo que hace al Su-30 tan formidable, un caza que puede atacar globalmente sin ser visto, modificando cursos de conflictos con precisión letal. Todo comenzó 36 horas antes, cuando un radar de vigilancia venezolano en un Su-30 capturó imágenes rutinarias durante un ejercicio de patrulla en el Caribe. El caza, volando a 8.000 metros, escaneaba la isla con sensores multiespectrales que perforan nubes, detectando anomalías térmicas y electromagnéticas. En un pase diurno, identificó un claro sutil de 80 metros cuadrados donde la vegetación parecía manipulada. Patrones de calor acordes con generadores y emisiones de radio que no encajaban con actividades civiles. Los analistas en el Ministerio de Defensa en Caracas procesaron las imágenes en menos de una hora, confirmando construcciones ocultas, techos camuflados con follaje, pistas compactas para drones y torres que sugerían antenas de inteligencia.
Inicialmente pensaron en un campamento turístico, pero cruces con inteligencia humana revelaron lazos con el ejército estadounidense, transferencias de equipo desde puertos en Florida, rastreadas por informantes que habían monitoreado envíos nocturnos. Esto no era fortuito. Estados Unidos había intensificado operaciones en la isla tras tensiones diplomáticas, pero el cuartel iba más allá, con signos de colaboración con aliados para pruebas de vigilancia en un entorno negable. El hallazgo alertó al Comando Aéreo en Caracas, donde el general Miguel Soto, con 28 años de experiencia en el Atlántico, revisó el informe a las 11 de la mañana, hora local. Ordenó vigilancia reforzada. Un dron Bayraktar desplegado desde tierra firme, volando a 12.000 metros para video en alta definición, sin entrar en espacio aéreo insular. Las imágenes mostraron movimiento, personal en uniformes estadounidenses cargando contenedores, antenas parabólicas orientadas a satélites propios y búnkers con ventilación que sugerían centros de datos. Soto interpretó como riesgo. El cuartel podía servir para espiar actividades venezolanas en el continente. Transmitió al Ministerio de Defensa, activando equipo de crisis. Pero luego vino el giro. Inteligencia capturó comunicaciones estadounidenses vagas sobre ejercicios logísticos en la zona, sin detalles geográficos precisos, creando ambigüedad peligrosa. Venezuela respondió con nota diplomática recordando derechos en aguas circundantes y advirtiendo contra intrusiones. Pero se atascó en burocracia estadounidense, no llegando a niveles operativos. En Washington, el alto mando minimizó, creyendo que la isla proporcionaba cobertura total contra detección aérea. Esta subestimación fue el catalizador. El presidente venezolano, informado en una sesión vespertina, autorizó una misión de reconocimiento armado con el Su-30 para confirmar y, si necesario, neutralizar. Mendoza recibió la orden 10 horas antes del despegue, planeando la ruta para evitar radares conocidos como el SPI-1 estadounidense que el cuartel había instalado. El vuelo transcurrió sin problemas, pero en el cuartel, Harlan notó una anomalía en sensores pasivos, un pico electromagnético lejano que atribuyó a aves migratorias, no activando alertas mayores. Esta cadena de eventos, desde el descubrimiento radar hasta la decisión de atacar, ilustra cómo la inteligencia moderna convierte lo escondido en vulnerable, escalando tensiones en horas. El cuartel, concebido como bastión impenetrable, se tornó en objetivo por pura casualidad tecnológica, llevando a una destrucción que nadie en Estados Unidos vio venir hasta que los misiles cayeron. Estados Unidos había invertido cerca de $800 millones en ese nuevo cuartel general secreto en la isla caribeña, construido en fases durante los últimos 15 meses, con el fin de realizar operaciones encubiertas que reforzaran su posición estratégica en la región. La idea surgió en el Departamento de Defensa en Washington, donde planificadores militares veían la isla como un escudo natural contra vigilancia enemiga, permitiendo alianzas discretas con potencias para probar tecnología restringida por tratados internacionales. El cuartel, ubicado en coordenadas remotas a 60 kilómetros de la frontera marítima venezolana, se camufló bajo capas de vegetación, edificios modulares cubiertos con redes miméticas que reflejaban el espectro infrarrojo de los manglares circundantes, haciendo imposible la detección visual desde el aire. Incluía un centro de mando subterráneo de 150 metros cuadrados, reforzado con titanio y concreto para resistir impactos convencionales, equipado con servidores estadounidenses que procesaban datos de inteligencia en tiempo real. Además, había hangares para drones Reaper, adaptados para misiones de largo alcance con alcances de 1.800 kilómetros, capaces de llevar cargas de sensores de 20 kilogramos. Estos drones se usan en operaciones modernas para vigilancia persistente, volando a velocidades de 300 kilómetros por hora con guía GPS que evade interferencia básica. Estados Unidos los había adquirido en un acuerdo valorado en 100 millones, junto con radares portátiles Phalanx, que detectan aviones a 40 kilómetros y responden con fuego automático. Pero luego estaban los laboratorios, instalaciones de análisis para procesar datos, supuestamente para investigación ambiental, pero con equipo que sugería decodificación de señales o incluso ciberoperaciones, en colaboración con expertos que habían llegado 5 meses antes bajo cobertura. El personal, unos 60 entre agentes y técnicos, operaba en rotaciones de 2 meses para minimizar exposición, con suministros llegados por submarino en contenedores camuflados. Harlan, el comandante, un oficial de 46 años con reputación de eficiencia férrea, supervisaba todo con mano firme, creyendo que la ubicación remota y el apoyo tecnológico lo hacían invencible.
Había sido entrenado en Virginia durante 3 meses, donde instructores le inculcaron la superioridad de sistemas como el radar AESA, que en teoría rastrea cazas a 100 kilómetros, pero en práctica falla contra el Su-30 por su diseño de baja firma. El cuartel representaba un sueño estratégico, un nudo para proyectar influencia sin detección, con pistas de aterrizaje de 300 metros para helicópteros Black Hawk que transportaban equipo pesado. Inversiones incluyeron generadores solares híbridos para energía limpia, reduciendo firmas térmicas y sistemas de comunicación encriptados vía satélite que evitaban intercepciones. Pero esta arrogancia tecnológica ignoraba realidades. La isla, aunque protectora, amplificaba problemas logísticos como tsunamis estacionales que dañaban equipo, y la dependencia de aliados creaba vulnerabilidades diplomáticas. Washington justificaba el gasto como seguridad hemisférica, pero inteligencia venezolana lo veía como amenaza directa, especialmente por rumores de almacenamiento de misiles de precisión como el Hellfire, con alcances de 8 kilómetros y exactitud de 1 metro. La construcción involucró 200 trabajadores locales, muchos reclutados con promesas de pago, pero bajo estricta seguridad para evitar filtraciones. Al final, este cuartel no era solo militar, era un símbolo de ambición estadounidense por dominar la región, pero su secreto duró poco ante radares que todo lo ven. Notificaron a la comunidad internacional sobre supuestos ejercicios de exploración marítima en la región caribeña, pero el mensaje fue intencionalmente vago, sin especificar coordenadas exactas ni duración precisa, creando una ambigüedad que en lugar de disuadir, alertó a los servicios de inteligencia estadounidenses. El comunicado, enviado a través de canales diplomáticos estándar como la ONU y la OEA, mencionaba actividades no hostiles involucrando equipos especializados, pero omitía detalles sobre el despliegue aéreo, lo que levantó sospechas en Washington. Estados Unidos, monitoreando rutinariamente tales notificaciones, interpretó esto como una pantalla para operaciones encubiertas, especialmente tras informes de inteligencia sobre vuelos de Su-30 cerca de la isla. La respuesta diplomática estadounidense fue una nota formal recordando a Caracas el respeto al espacio aéreo internacional y advirtiendo que cualquier actividad que amenazara la seguridad regional sería monitoreada de cerca, pero esta advertencia, como en tantos casos, se perdió en la burocracia venezolana, quedando archivada en el Ministerio de Exteriores sin llegar al comando operacional del ejercicio. Mendoza, al recibir instrucciones vagas de superiores, asumió que la notificación bastaba para cubrir cualquier anomalía, pero esto solo aumentó la vigilancia. Satélites estadounidenses redirigieron órbitas para escanear la zona con mayor frecuencia, detectando movimientos de aviones que no cuadraban con exploración. Un rato después, drones de reconocimiento capturaron emisiones de radio que confirmaban presencia militar, escalando la percepción de amenaza. Esta vaguedad diplomática, motivada por paranoia a revelar demasiado, salió por la culata de manera espectacular, convirtiendo una operación discreta en un objetivo prioritario. En Caracas, el alto mando debatía si reforzar la notificación con más detalles, pero optaron por el silencio, creyendo que la distancia insular ocultaba todo. Pero luego, cuando el Su-30 se acercó, esta ambigüedad justificó la misión. Estados Unidos argumentó que sin claridad asumían lo peor. Mendoza, ajeno a esto, intensificó patrullas aéreas, pero su error en no instalar sensores acústicos adicionales permitió que el caza se posicionara sin alerta. Esta cadena de malentendidos diplomáticos, combinada con arrogancia táctica, pavimentó el camino para la destrucción, mostrando cómo una notificación mal manejada puede desencadenar una respuesta desproporcionada. El mayor Carlos Mendoza, piloto del Su-30 MK2 durante la misión sobre la isla caribeña, era un oficial ambicioso con 24 años de servicio en la Fuerza Aérea Venezolana, conocido por su ascenso rápido gracias a una lealtad inquebrantable al alto mando y una reputación de tomar decisiones audaces que a menudo rozaban la insubordinación. Nacido en un pueblo costero cerca de La Guaira, Mendoza se unió a la aviación a los 19 años, escalando rangos mediante misiones en zonas fronterizas donde demostró habilidades en operaciones encubiertas. Su entrenamiento extranjero fue clave. Pasó 7 meses en Rusia, aprendiendo tácticas de ataque preciso y manejo de sistemas avanzados como radares de matriz en fase y misiles guiados, donde instructores le inculcaron la idea de que la tecnología rusa era superior a cualquier cosa occidental, capaz de contrarrestar incluso las amenazas más sofisticadas. Pero luego vino su arrogancia. Mendoza creía firmemente en la invulnerabilidad de su misión oculta, argumentando en informes internos que el Caribe actuaba como un escudo impenetrable, combinado con camuflaje aéreo que hacía imposible cualquier detección.
Esta confianza provenía de su experiencia previa en ejercicios conjuntos con aliados rusos, donde había dirigido simulacros de asalto contra objetivos hipotéticos, saliendo siempre victorioso en escenarios controlados. En el aire, Mendoza imponía una disciplina férrea. Vuelos de 11 horas, revisiones diarias de equipo y simulacros sorpresa que mantenían al equipo alerta, pero también exhausto. Él mismo dormía poco, obsesionado con demostrar que su unidad era la más eficiente, especialmente porque asesores rusos observaban el progreso y sus reportes influían en futuras asignaciones de recursos desde Caracas. Mendoza tenía un resentimiento profundo sobre probar que Venezuela podía desafiar a potencias como Estados Unidos sin ceder terreno, viendo la misión como un símbolo de soberanía. Pero esta arrogancia lo cegaba a vulnerabilidades reales. Ignoraba advertencias de copilotos sobre posibles brechas en la cobertura radar, prefiriendo confiar en especificaciones teóricas en lugar de pruebas de campo. Un par de meses antes, durante una tormenta, un sensor falló temporalmente, pero Mendoza lo descartó como anomalía, no invirtiendo en redundancias porque creía que el presupuesto se usaba mejor en armamento ofensivo. Su personalidad, una mezcla de orgullo nacional y ambición personal, creaba una presión tóxica. Quería impresionar a superiores y aliados extranjeros, soñando con un ascenso a coronel si la misión operaba sin incidentes. Pero luego, cuando el Su-30 se acercó, esta mentalidad lo llevó a interpretar señales ambiguas como amenazas directas, escalando una situación que podría haberse resuelto con cautela. Mendoza no era un villano, era un piloto dedicado que subestimaba al adversario, convencido de que su entrenamiento en Moscú lo preparaba para todo. En reuniones con su equipo solía decir frases como «El cielo es nuestro aliado invencible», ignorando que la tecnología moderna perfora incluso los escudos naturales más densos. Esta sobreconfianza, combinada con presiones externas, lo empujó a una decisión fatal que cambiaría todo. Imagina la escena. Mendoza en su cabina, rodeado de pantallas que mostraban datos en tiempo real, sintiendo la adrenalina de comandar un golpe secreto, pero sin prever cómo su arrogancia atraería el fuego enemigo. Su biografía, llena de condecoraciones por misiones pasadas, contrastaba con este error monumental, destacando cómo un piloto talentoso puede fallar por exceso de confianza. En última instancia, Mendoza representaba el lado humano de los conflictos militares, ambición que nubla el juicio, llevando a consecuencias devastadoras en un mundo donde la tecnología no perdona presunciones. El nuevo cuartel general secreto de Estados Unidos en la isla caribeña parece inexpugnable en papel, con instalaciones camufladas que integran tecnología de vanguardia estadounidense, diseñadas para operar bajo el radar literal y figurado de adversarios. El complejo principal abarca 1.500 metros cuadrados, dividido en sectores interconectados por túneles subterráneos de 40 metros de longitud, reforzados con mallas de titanio que resisten impactos de hasta 150 kilogramos de explosivos. Los radares, como el modelo AESA de origen estadounidense, detectan aeronaves a distancias de hasta 200 kilómetros en modo pasivo, utilizando frecuencias altas que penetran la niebla insular sin revelar su posición. Estos radares se montan en plataformas elevadas camufladas como formaciones rocosas, con antenas que rotan silenciosamente para escanear 360 grados. El armamento incluye sistemas antiaéreos Phalanx modernizados, capaces de lanzar proyectiles con alcances de 5 kilómetros y velocidades de 1000 metros por segundo, guiados por radar semiactivo que corrige trayectoria en vuelo. Pero luego están los drones. Hangares albergan hasta 15 unidades Reaper, cada uno con autonomía de 24 horas y capacidad para cargas de 15 kilogramos, ideales para vigilancia o ataques precisos. El cuartel cuenta con laboratorios equipados con procesadores cuánticos para análisis de datos, ventilados con sistemas que dispersan emisiones térmicas para evitar detección infrarroja. Generadores nucleares proporcionan energía redundante con reactores que almacenan hasta 8 megavatios hora, asegurando operaciones ininterrumpidas durante semanas. Las pistas de aterrizaje, compactas de 250 metros, permiten despegues de helicópteros Black Hawk, transportando hasta 10 toneladas de suministros. En teoría, esta configuración hace el cuartel invulnerable. El camuflaje óptico y térmico reduce la firma a niveles indetectables por satélites estándar, y los sistemas de interferencia electrónica pueden bloquear señales GPS en un radio de 10 kilómetros. Pero en realidad, vulnerabilidades acechan. La dependencia de radares de alta frecuencia falla contra cazas como el Su-30, que absorbe ondas en lugar de reflejarlas. La isla amplifica problemas, como corrosión por sal que degrada cables, o tormentas que inundan túneles pese a drenajes.
El personal, aunque entrenado, sufre fatiga por aislamiento, reduciendo eficiencia. Inversiones totales superan los $700 millones, incluyendo misiles Hellfire con precisiones de 1 metro, pero sin contramedidas contra misiles supersónicos que ignoran interferencia. Washington ve el cuartel como fortaleza estratégica, pero expertos independientes destacan su fragilidad ante ataques sorpresa. Imagina los detalles: búnkers con paredes de 80 centímetros de espesor, equipados con monitores que muestran datos encriptados, pero un solo fallo en la cadena revela todo. Esta discrepancia entre especificaciones impresionantes y realidades operativas sella su destino, mostrando cómo lo que parece inexpugnable en diagramas colapsa ante innovación enemiga. Los radares venezolanos en el Su-30 detectaron una intrusión sospechosa a las 6:50 de la mañana, cuando el sistema Shook captó un eco fugaz a 130 kilómetros al sur, moviéndose a una velocidad de 0 ya que era estático, en profundidad de 0 metros sobre la isla. El operador de radar, el sargento Luis Ramírez, quien llevaba 7 horas en vuelo, reportó el contacto a Mendoza, especificando que el perfil era consistente con una estructura grande pero con firma radar mínima, posiblemente un islote habitado desviado por mapas erróneos. Mendoza, alerta en su cabina pese a la hora, ordenó cambiar a modo activo para obtener datos precisos, iluminando el objetivo con pulsos de alta energía que generaron una solución de rastreo. Pero luego interpretó mal la señal. El eco intermitente, causado por el camuflaje absorbente del cuartel que desviaba ondas, lo vio como una amenaza deliberada, convenciéndose de que era una base militar probando defensas. Activó prematuramente los sistemas. Ordenó encender interferidores electrónicos que emitían ruido en frecuencias GPS, intentando desorientar al objetivo, y alertó a toda la escuadrilla para preparar lanzamiento simulado. Esta decisión aumentó la presión. Asesores rusos en base observaban, evaluando el desempeño, y Mendoza quería demostrar competencia. Ramírez vaciló, notando que el contacto estaba en territorio insular internacional, a 70 kilómetros de costa, pero la disciplina prevaleció. El radar luchó 12 segundos para mantener la adquisición, con el Su-30 ajustando trayectoria para minimizar reflexión. Mendoza sintió adrenalina, recordando entrenamientos donde tales ecos significaban hostilidad. Transmitió a Caracas un reporte preliminar de intrusión anómala, pero comunicaciones fallaron por interferencia atmosférica. Esta malinterpretación escaló. Activar sistemas reveló la posición del caza, atrayendo más vigilancia estadounidense. En el cuartel, Harlan detectó la iluminación, activando contramedidas que generaron ecos falsos. Mendoza vio esto como confirmación de agresión, ordenando alerta máxima. El equipo corrió a posiciones, cargando misiles para defensa cercana. Pero esta premura expuso vulnerabilidades. Radares activos emitían señales detectables por satélites enemigos. Mendoza, presionado por demostrar liderazgo, ignoró protocolos de verificación, creyendo que cautela equivalía a debilidad. Un minuto después, el contacto se desvaneció, pero Mendoza mantuvo la alerta, agotando al equipo innecesariamente. Esta secuencia de detección errónea y activación apresurada pavimentó el camino para la destrucción, destacando cómo una interpretación sesgada convierte una anomalía en crisis. El Su-30 MMK-2 se acercó sigilosamente al cuartel secreto estadounidense, evadiendo detección inicial gracias a su diseño de baja firma que lo hace virtualmente invisible a radares convencionales, volando en una trayectoria curva que explotaba brechas en la cobertura estadounidense creada por la topografía insular. Mendoza, al mando, ajustó el rumbo manualmente para mantenerse por debajo del horizonte radar, descendiendo gradualmente a 7.000 metros, mientras los sistemas automáticos calculaban vientos cruzados de 20 km por hora. El caza, con su forma aerodinámica de 38 metros de envergadura, dispersa ondas radar en ángulos no reflectivos, reduciendo su sección transversal a menos de 2 metros cuadrados. Sus motores AL-31F generan empujes impost-quemadores ruidosos, manteniendo un perfil acústico bajo que la isla absorbe. Cuando los radares del cuartel iluminaron el área, el Su-30 activó contramedidas pasivas, recubrimientos que absorben energía, desviando pulsos sin retorno detectable. Mendoza sintió la tensión, pero su entrenamiento en simuladores lo preparó. Ejecutó un giro suave de 25 grados, alejándose temporalmente para romper cualquier adquisición potencial. La teniente Torres monitoreaba sensores,
confirmando silencio. Ningún misil lanzado, solo sondas radar que fallaban en adquirir blanco sólido. Pero luego vino una maniobra evasiva clave. Al detectar interferencia electrónica desde el cuartel, el Su-30 ascendió a 10.000 metros en 30 segundos, aplicando 3 gravedades que presionaron a la tripulación contra asientos. Esto colocó al caza por encima de la curva terrestre, fuera del alcance efectivo de radares de baja frecuencia. Sistemas de guerra electrónica generaron ruido sutil para crear fantasmas en pantallas estadounidenses, distrayendo operadores. El acercamiento duró 12 minutos, cubriendo 90 kilómetros sin alerta mayor, gracias a rutas preplaneadas basadas en inteligencia satelital que evitaban sensores conocidos. Mendoza transmitió actualizaciones encriptadas a un centro de mando, orbitando a 200 kilómetros, recibiendo confirmación de que el cuartel no había movilizado defensas aéreas. Esta aproximación sigilosa ilustra la superioridad del Su-30. Puede penetrar espacios aéreos hostiles sin ser visto, lanzando cargas antes de que el enemigo reaccione. En el cuartel, Harlan notó ecos erráticos, pero los atribuyó a fallos técnicos, no a un intruso real. El Su-30, posicionado perfectamente, abrió pilones sin ruido detectable, preparando el lanzamiento. Esta fase de evasión, llena de cálculos precisos y ajustes en tiempo real, selló el éxito, mostrando cómo el sigilo transforma misiones en golpes inevitables. Mendoza tomó la decisión fatal a las 7 horas con 30 minutos, ordenando el lanzamiento de misiles KK-35 desde su Su-30, creyendo que neutralizaría la intrusión detectada y demostraría la efectividad de sus sistemas. Torres, operando los controles, vaciló un segundo al confirmar que el objetivo estaba a 60 kilómetros, en territorio insular, pero órdenes eran claras. Los misiles, de 4 metros de longitud y peso de 520 kilogramos, se dispararon con un estruendo que reverberó en el cielo, acelerando a 900 metros por segundo guiados por radar hacia el eco estructural. Mendoza justificó esto como respuesta proporcional en su mente, influenciado por asesores que elogiaban acciones decisivas, pero luego escaló. Los misiles impactaron con precisión, detonando inofensivamente para el caza, pero su lanzamiento activó alertas en el cuartel, confirmando hostilidad. Harlan, detectando el lanzamiento vía sensores infrarrojos, intentó evacuación con un descenso brusco a bunkers, pero rompió el sigilo. Esta acción venezolana, un ataque prematuro, proporcionó a EEUU justificación para retaliación completa, transformando una misión de reconocimiento en destrucción autorizada. Mendoza intentó contactar Caracas para autorización, pero fallos en comunicaciones por interferencia propia lo aislaron. Su lógica retorcida: si hay intrusión, responder agresivamente disuade, ignorando que esto invitaba respuesta masiva. El equipo, ahora en pánico, preparó más misiles, pero era tarde. Esta decisión, impulsada por arrogancia, cambió todo, escalando de detección a conflicto en minutos. La respuesta inmediata de Estados Unidos se activó en cadena de mando apenas segundos después del impacto de los misiles venezolanos, cuando los sensores infrarrojos de un satélite espía detectaron la firma térmica de las explosiones elevándose desde la isla caribeña. Harlan, con el pulso acelerado pero manteniendo la compostura de un veterano con 1900 horas en operaciones clasificadas, confirmó la destrucción en su consola portátil. Cráteres humeantes expandiéndose, pero calculados para haber aniquilado el 90% de la estructura sin escape posible. Transmitió inmediatamente un mensaje encriptado al AWACS que orbitaba a 150 kilómetros al norte, reportando ataque confirmado desde caza venezolano, misiles aire-tierra, destrucción total, solicito autorización para neutralización. El controlador en el AWACS, el teniente Robert Klein, procesó la información en fracciones de segundo, verificando que el cuartel estaba en territorio insular neutral, a 70 kilómetros de la costa venezolana, sin violación soberana. Klein elevó la alerta al Comando Sur en Miami, donde se activó un protocolo de respuesta rápida. En 28 segundos, el general Laura Simmons recibió el informe en su centro de operaciones, leyéndolo 2 veces para asimilar que Venezuela había destruido un activo estadounidense en una misión de inteligencia rutinaria. Ordenó movilización inmediata de activos de apoyo, 2 F-22 Raptors despegando desde una base en Puerto Rico para escolta, y un dron Global Hawk redirigido para capturar imágenes en tiempo real del Su-30 agresor. Pero luego vino la confirmación crítica. Harlan, tras evadir escombros con un ascenso pronunciado a un búnker secundario que aplicó presiones equivalentes a 3 gravedades en su cuerpo, reposicionó su equipo para adquisición final del objetivo, utilizando cámaras de alta resolución que penetraban el humo con filtros infrarrojos. Vio en pantalla el caos en el aire, el Su-30 venezolano virando, humo del lanzamiento disipándose y vectores de escape expuestos. Transmitió:
Objetivo confirmado, hostilidad verificada, listo para ejecución. Simmons, con 31 años de servicio, tomó la decisión en 9 segundos. Autorizó el contraataque, argumentando que la destrucción constituía un acto de agresión que requería respuesta para proteger activos. La alerta subió al Pentágono en 40 segundos, activando equipos de crisis que monitoreaban la región por tensiones previas. Mientras tanto, en el Su-30, Mendoza observó cómo los misiles detonaban perfectamente a 15 kilómetros de altitud. Pero en lugar de alivio, sintió pánico al darse cuenta de que había revelado su posición. Radares estadounidenses ahora triangulaban la fuente exacta. Intentó apagar sistemas para minimizar emisiones, pero era tarde. El AWACS ya tenía coordenadas precisas. Esta respuesta inmediata, una cadena de comandos eficiente que pocos países igualan, transformó una detección en confrontación, destacando la velocidad de la maquinaria militar estadounidense. Harlan, sintiendo el peso de la misión, preparó lanzadores portátiles, sabiendo que su supervivencia no solo salvó vidas, sino que justificó la destrucción total. El cuartel GE, con su capacidad para evadir misiles guiados por radar gracias a interferidores que reducen la guía enemiga a niveles de un eco fantasma, demostró su superioridad parcial. En Miami, Simmons coordinó con inteligencia para confirmar no civiles en la línea, basándose en datos satelitales que mostraban aislamiento. Esta fase de alerta y confirmación, llena de decisiones rápidas y verificaciones cruzadas, selló el destino del Su-30, convirtiendo un error venezolano en catástrofe. La escalada en el Pentágono ocurrió a las 8:10, cuando el informe de la destrucción del cuartel llegó al jefe de Estado Mayor Conjunto, el general William Tate, quien estaba en una reunión estratégica sobre el Caribe. Su asistente irrumpió con una tableta mostrando la alerta en rojo. Instalación estadounidense destruida por misiles venezolanos en territorio neutral. Bajas confirmadas, situación en desarrollo. Tate, con 37 años de carrera, incluyendo operaciones en el Pacífico, leyó el resumen 2 veces, luego dijo palabras que quedaron registradas. Necesito al presidente en línea ahora y preparen opciones de respuesta porque esto es una provocación que no podemos ignorar. En 85 segundos, la alerta llegó al presidente vía llamada segura en la Casa Blanca, donde estaba revisando informes de seguridad. El briefing duró 2 minutos. Detalles del ataque, confirmación de territorio neutral y recomendación de respuesta proporcional para disuadir futuras agresiones. El presidente, un ex senador preferente de soluciones diplomáticas, hizo preguntas clave. ¿El personal está a salvo? ¿Fue intencional o error? Respuestas mixtas a la primera, con bajas reportadas y, probablemente intencional dada la precisión del lanzamiento, a la segunda. Debatió con asesores. El secretario de Defensa abogaba por respuesta total para eliminar amenazas en la región, argumentando que debilidad invita más ataques. El secretario de Estado prefería moderada, atacando solo el caza para evitar escalada diplomática. El presidente optó por proporcional pero firme, neutralizar el Su-30 venezolano con activos ya en posición, más medidas defensivas como patrullas aéreas reforzadas. Autorizó en 4 minutos, con directiva de minimizar bajas civiles. Pero luego el debate se intensificó. Asesores de seguridad nacional advirtieron de repercusiones con aliados venezolanos como Rusia, sugiriendo notificación postataque para justificar como autodefensa. Tate coordinó opciones: una limitada al derribo quirúrgico, 2 moderada con ataques a bases relacionadas, 3 total degradando defensas aéreas venezolanas. Eligieron una con modificación: confirmar destrucción completa para eliminar capacidad operativa. La decisión transmitida al Comando Sur en 2 minutos, iniciando preparación. En Caracas, el alto mando recibió primeros reportes vagos de actividad anómala en la isla, pero sin detalles por fallos en comunicaciones. El ministro de Defensa, general Antonio Vargas, convocó una reunión de emergencia, pero tardó 18 minutos en reunir al equipo, subestimando la gravedad. Esta escalada de alerta local a presidencial ilustra la rapidez estadounidense versus lentitud venezolana, cambiando el curso en horas. El presidente, pesando riesgos, vio el ataque como oportunidad para demostrar resolución sin guerra total. Debate incluyó impactos económicos. Venezuela perdería millones en equipo afectando alianzas. Tate enfatizó asimetría. Su-30 cuesta 50 millones pero opera limitadamente, mientras el cuartel, aunque destruido, era estático y vulnerable. Esta fase de deliberación con tensiones altas y decisiones equilibradas pavimentó la respuesta, destacando cómo un incidente escala a crisis nacional. La preparación del contraataque se inició inmediatamente después de la autorización presidencial, con movilización de activos que demostraron la capacidad logística estadounidense.
A las 8:30, el Comando Sur ordenó despliegue de drones MQ-9 Reaper desde bases en las Antillas, volando a 13.000 metros para confirmar coordenadas del Su-30 con cámaras de alta definición que penetraban nubes y follaje. Estos drones, con alcances de 1.900 kilómetros y autonomía de 25 horas, capturaron video en tiempo real mostrando posiciones de casas y personal, verificando no presencia civil. Simultáneamente se activó guerra electrónica. Un S-130H Compass Call despegó de Florida, transmitiendo interferencia de 90 kilovatios en frecuencias venezolanas para cegar sensores remanentes. Harlan, en el cuartel destruido, recibió actualizaciones vía satélite seguro, ajustando coordenadas para impactos precisos en estructuras clave. Pero luego se sumaron más activos, 4 F-35 Lightning II configurados para supresión de defensas, armados con misiles antirradar AGM-88 que detectan emisiones y las destruyen a velocidades de 1.700 km por hora. Un submarino clase Virginia patrullando el Atlántico recibió órdenes de posicionarse para lanzamiento de misiles de crucero si escalaba, cargando 18 Tomahawk con precisiones de 4 metros. En el Pentágono, planificadores usaron simulaciones por computadora para modelar el ataque, prediciendo destrucción del 94% con mínimas secundarias. La preparación duró 38 minutos, coordinando con inteligencia para evitar interferencia con vuelos comerciales. En Venezuela, Mendoza detectó anomalías, radares parpadeando por interferencia, atribuyéndolo a tormentas, pero ordenó evasión parcial, moviendo el caza a altitudes alternas. Caracas, ahora alerta por reportes fragmentados, intentó contactar el Su-30, pero líneas fallaron por bloqueo electrónico. Esta movilización, una orquesta de tecnología y personal, incluyó reabastecimiento aéreo para el F-35 si extendía, aunque no fue necesario. Drones confirmaron objetivos, escuadrilla aérea, bases de lanzamiento, laboratorios. Guerra electrónica creó ruido que generaba ecos falsos, distrayendo operadores venezolanos exhaustos tras horas de vuelo. Simmons supervisó desde Miami, asegurando cumplimiento de reglas de combate, solo militares, no civiles. Esta fase preparatoria, meticulosa y rápida, contrastó con el caos venezolano, donde falta de redundancias expuso debilidades. El F-35, ya en posición, cargó misiles AIM-120 con ojivas de penetración para casas. Movilización incluyó satélites que redirigieron órbitas para vigilancia post-ataque. Todo esto en menos de una hora mostró poderío. Activos valorados en miles de millones convergiendo para un golpe quirúrgico contra un caza de decenas de millones. Preparación selló irreversibilidad, preparando terreno para ejecución devastadora. La ejecución del ataque comenzó a las 7:45, con el F-35 soltando el primer misil AIM-120 desde 12.000 metros, cayendo en trayectoria guiada por radar que ajustaba aletas para precisión de 3 metros. Impactó el Su-30 de Mendoza, perforando el fuselaje y detonando en el interior con 20 kilogramos de explosivo, desintegrando el caza en una bola de fuego que cayó al mar, creando un cráter de 10 metros y destruyendo radares rusos con datos sensibles. Fragmentos volaron a 180 metros, incendiando olas con combustible pese a la salinidad. Un segundo después, el segundo misil golpeó bases de apoyo, explotando hangares que generaron fuego de 28 metros, vaporizando 8 Su-30 valorados en 40 millones cada uno. El estruendo, como trueno amplificado, sacudió el agua, activando boyas a 80 kilómetros, pero luego impactos secuenciales. Tercero en laboratorios de Caracas, detonando servidores y liberando nubes tóxicas que se dispersaron por viento de 18 kilómetros por hora, contaminando costas cercanas. Cuarto en silos de misiles, destruyendo KA-35 remanentes en explosiones secundarias equivalentes a 9 toneladas de TNT. Quinto en generadores, cortando energía y dejando las defensas sordas, con reservas fallando por daños colaterales. Simmons monitoreó desde arriba, viendo en infrarrojos cómo figuras huían, confirmando destrucción sin masacres. El bombardeo duró 1 minuto y medio, con misiles programados para intervalos que maximizaban caos. En el aire, Mendoza eyectó de su cabina colapsada, con heridas menores, gritando órdenes en vano mientras llamas consumían todo. Personal, unos 30 supervivientes, nadó en el Caribe, abandonando equipo. Ataque eliminó rutas de vuelo, creando zonas turbulentas de 150 metros donde cazas no operarían. Precisión del F-35, con sistemas que corrigen por atmósfera, aseguró impactos directos pese a nubes. Secundarias amplificaron, munición detonando espontáneamente, extendiendo fuego a 400 metros cuadrados. Simmons transmitió misión completada, fuerzas neutralizadas, egreso iniciado.
Esta ejecución, quirúrgica y letal, borró las capacidades venezolanas del mapa, dejando restos flotantes visibles por satélite. Venezolanos intentaron respuesta con misiles portátiles, pero fallaron por oscuridad e interferencia. Ataque costó a EEUTU menos de 1 millón en munición, destruyendo cientos de millones venezolanos. Fase de ejecución impecable, demostró dominio aéreo, cambiando paisaje caribeño en minutos. Las reacciones en Venezuela fueron de pánico absoluto en la cadena de mando a las 8 horas, cuando sismógrafos en Caracas detectaron explosiones en el Caribe, confirmadas por reportes fragmentados de supervivientes que usaron radios de emergencia. El general Soto, en su oficina, recibió la llamada inicial: misión bajo ataque, múltiples impactos, destrucción masiva. Gritó por confirmación, convocando gabinete de crisis en 12 minutos. Asistentes incluyeron jefe de inteligencia, comandante aéreo y ministro de Exteriores, debatiendo en caos. ¿Quién? ¿Cómo? Inteligencia sugirió EEUOU, por tecnología superior. Pero Soto dudó, pensando en accidente interno. Pero luego reportes detallados llegaron. Mendoza, herido pero vivo, transmitió: contraataque aéreo, misión destruida, bajas confirmadas. Pánico se extendió. Intentos de comunicación con el Su-30 fallaron por interferencia electrónica persistente, dejando al mando ciego. Soto ordenó movilización de tropas cercanas, pero el mar impedía acceso rápido, tardando horas. En el agua, supervivientes luchaban con incendios usando salvavidas manuales, pero fuego se propagaba por olas. Caracas minimizó inicialmente, temiendo pánico público, pero filtraciones a redes sociales escalaron rumores. Gabinete discutió culpas. Soto culpó a Mendoza por lanzamiento prematuro, inteligencia por no detectar aproximación. Intentos de contactar embajada estadounidense fallaron por hora temprana. Pánico llevó a errores. Activaron defensas aéreas nacionales, revelando posiciones a vigilancia estadounidense. Sobrevivientes, exhaustos, se reagruparon en boyas, contando 10 muertos y 18 heridos. Soto, con 29 años de servicio, sintió magnitud, inversión perdida, soberanía violada. Reacción incluyó alertas a aliados rusos, pero respuestas tardías. Esta fase de pánico y desorganización contrastó con eficiencia estadounidense, destacando brechas en comando venezolano. Fallos en comunicaciones, por dependencia de sistemas vulnerables, amplificaron crisis. Gabinete optó por disculpas diplomáticas, pero tardíamente. Reacciones, caóticas y reactivas, sellaron consecuencias, mostrando cómo un error local desata tormenta nacional. Los intentos diplomáticos venezolanos comenzaron a las 9 horas con 20 minutos, con el ministro de Exteriores emitiendo una disculpa formal vía canales a Washington, caracterizando el incidente como error no autorizado de un piloto local. El texto expresaba pesar, anunciaba arresto de Mendoza y ofrecía compensación por daños, invitando investigación conjunta, pero llegó tarde. EEUTU ya había ejecutado el contraataque, y el secretario de Estado respondió que apreciaban el gesto, pero el acto de agresión requería respuesta, prosiguiendo con medidas defensivas. Caracas activó embajadores en ONU y OEA, buscando apoyo de Rusia y China para contener, pero respuestas fueron tibias, mientras EUSU prosiguió, reforzando patrullas aéreas, ignorando disculpas. Soto debatió en gabinete. Algunos sugerían postura dura, negando responsabilidad. Otros, concesiones para evitar escalada. Decidieron disculpa pública a las 10 horas, transmitida en medios, pero Washington la vio como insuficiente. Intentos incluyeron llamadas a homólogos, pero rechazos por situación en desarrollo. Rusia aconsejó calma, pero no intervino. Esta diplomacia tardía, mientras EEUU mantenía presión, destacó ineficacia venezolana. Disculpas sinceras pero demoradas no detuvieron consecuencias, mostrando cómo el timing falla en crisis. Los daños detallados fueron devastadores. Misión aérea destruida en 90%, con pérdidas de 400 millones en equipo, incluyendo 12 Su-30 a 35 millones cada uno, laboratorios en Caracas valorados en 70 millones y radares Shuk en 30 millones. Personal, 13 muertos, 22 heridos graves, reduciendo capacidad operativa. Infraestructura, hangares colapsados, rutas inutilizables, contaminando mar con tóxicos que afectaron ecosistema en 4 kilómetros cuadrados. Capacidad aérea venezolana cayó un 18% en región, perdiendo centro encubierto. Reparación tardaría años por sanciones. Daños ambientales. Fuego quemó 800 hectáreas, afectando biodiversidad. Humanos. Comunidades costeras desplazadas por humo. Esta evaluación, post-ataque, subrayó asimetría. Las consecuencias a largo plazo impactaron relaciones internacionales. Tensiones EEUU. Venezuela escalaron.
con sanciones adicionales cortando exportaciones por cientos de millones anuales. Rusia e Irán condenaron, pero no actuaron, enfriando alianzas. Lecciones. Venezuela invirtió en defensas avanzadas, pero burocracia persistió. EE.UU demostró poder, disuadiendo adversarios. Relaciones regionales tensas, con países vecinos reforzando fronteras. Económicamente, Venezuela perdió inversión, afectando presupuesto defensa. Diplomáticamente, ONU debatió sin resolución. Al final, incidente dejó cicatriz en dinámica regional, recordando fragilidad de ambiciones donde error táctico altera equilibrios delicados para siempre. El análisis final revela por qué el cuartel fue borrado. Arrogancia estadounidense subestimó tecnología venezolana, donde Su-30 supera defensas con baja firma. Comparación. Radares estadounidenses detectan a 200 kilómetros, pero fallan contra dispersión de ondas del Su-30. Cuartel parecía inexpugnable, pero vulnerabilidades logísticas y errores humanos lo condenaron. Cierre de esta cadena, con Isla recuperándose lentamente de cráteres y humo disipándose al mediodía, dejó a Harlan repatriado en silencio, reflexionando cómo su decisión pasiva desató torbellino nadie contuvo. Mientras Mendoza arrestado en prisión militar, marcando fin de operación que, aunque devastadora, evitó guerra mayor por contención a ambos lados. Suscríbete si te gustó el video y quieres ver más videos como este.